analizando la escritura esta que está aquí en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 14, que dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En este momento, analizando esta escritura aquí que habla del reino de Dios, entonces hoy pues analizando esta parte vamos a hablar de lo que es el reino. ¿Qué es el reino? Porque nos habla del reino de Dios y están los reinos de la tierra, también están los reinos que están sobre la tierra y está el reino de Dios. El reino de Dios pues lo vino a predicar el Elohim, Yahshua, que es el mismo Elohim, porque pues en la escritura nos ha enseñado de que Elohim era el que iba a venir acá y a quien pues Juan le preparó el camino, como dice en el libro de Isaías 40 versículo 3. Dice: voz que clama en el desierto, preparará camino a Jehová, que en las escrituras hebreas dice a Yahweh. Entonces, en el libro de San Juan, capítulo 1, verso, donde nos habla acá en el libro de San Juan, que dice de esta manera: dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén, sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Él confesó que él no era el Mesías, porque los judíos pues a través de lo que se predicaba, de lo que se enseñaba, pues ellos se dirigían que podía haber sido el Mesías. Pero le preguntaron y dijo que él no era el Cristo, que Cristo quiere decir ungido, y ungido quiere decir Mesías, y el Mesías quiere decir Elohim. Él confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres para que demos respuestas a los que nos enviaron? ¿Qué les dice de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezará el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Como dijo el profeta Isaías en el libro en el capítulo 40, versículo 3, que dice: voz que clama en el desierto, preparará el camino a Elohim, que en esta versión dice a Jehová. Entonces, bien, voy a analizar y a ver de lo que nos habla del reino de Dios, porque dice que Él vino y dijo, hablándole a la gente después que Juan fue encarcelado, Él regresó a Galilea y empezó a predicar el evangelio del reino. Ahora, ¿qué es un reino? Un reino, como nosotros lo vemos ahora, pues anteriormente era un territorio, lo que pertenecía a un reino. Hoy lo que vemos es
un país, lo que es un país. Cada país tiene por lo menos, es un reino, tiene su rey. Tiene su rey, cada país, como lo podemos ver, por lo menos en los países que nosotros estamos cercanos y vemos acá, que es como este país que estamos, de Venezuela, pues él tiene su rey, que es los presidentes. El presidente que ha habido aquí en estos días, últimos tiempos, pues ha sido el presidente Chávez y el presidente Maduro, que han estado acá, los últimos presidentes que han sido aquí en Venezuela. Y Colombia pues ha tenido sus presidentes, y así cada país tiene su presidente, cada país tiene su presidente, y cada país tiene una constitución. Cada país tiene su constitución. Entonces, acá en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 4, dice así: en el versículo voy a leerlo del 1 en adelante. Y aquí está cuando Satanás tentó a Yeshua. Jesús, lleno del Espíritu Santo, vino del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada aquellos días. Pasando los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. Sino de toda palabra de la boca de Dios. Le dijo el diablo. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y les dijo el diablo: a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera yo la doy. Entonces vemos aquí que dice Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Cuando dice que le mostró todos los reinos de la tierra, pues ahí vemos que los reinos que el enemigo le mostró, pues son las personas, los reinos, las ciudades que habían, los países. Y entonces le dijo: todo esto a ti te daré. Y le dijo el diablo: a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy.
Si tú postrado me adoráis, todo será tuyo. Respondiendo Jesús les dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adoraráis y a Él solo le serviráis. Entonces vemos acá que los reinos de la tierra le han sido entregados a Satanás. ¿Por qué lo está diciendo? Que todos los reinos que hay a él le han sido entregados. ¿Cuándo le fueron entregados? Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, Elohim lo sacó y lo echó fuera del huerto del Edén para que el hombre labrase la tierra. Pero solamente no se queda que se quede el hombre solo fuera del huerto del Edén, sino que Satanás lo poseyó al hombre. Y él se enseñoreó de él. Y por eso dice la palabra, dice que todos los reinos de la tierra le fueron entregados a él. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que sabemos, dice el apóstol Juan, que es el que escribe esa epístola, dice: sabemos que todos, que nosotros somos de Dios. ¿Quiénes? Nosotros somos los que hemos creído ya en el Mesías, los que hemos entrado al reino de Dios, hemos pasado a ser de Dios. Y el mundo entero dice que está en manos del maligno, dice en la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. 5:19 dice: sabemos que somos de Dios, que nosotros somos de Dios, los que hemos creído, mas el mundo entero está en manos del maligno. Y aquí el maligno está diciendo que todos los reinos son de él. Y aquí Yeshua está diciendo que cuando Juan fue encarcelado, él vino predicando el reino de Dios. Predicando el reino de Dios, diciéndole a la humanidad: arrepentíos y crean en el evangelio del reino de Dios. Entonces, cada país tiene su rey. Y entonces, en el reino de Elohim, en el reino de Dios, pues está nuestro Dios, nuestro Creador. Él es el dueño del reino de Él, que es el dueño del reino de los cielos. Por eso dice que el reino de los cielos, arrepentidos para que creáis en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y que vino a predicarlo. ¿Quién vino a traer esas buenas nuevas? Yahshua HaMashiach. Por eso quiero decirle que las personas que hemos creído, por eso es la importancia, porque no es que las personas tienen que, ojalá y que todas las personas puedan entender y que vean este vídeo y lo puedan entender y que verdaderamente puedan analizarlo por las Sagradas Escrituras, que habla de que la persona para entrar al reino de Dios tiene que tener lo que dice aquí la palabra en el libro de San Juan, capítulo 3, dice así, en Juan capítulo 3, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo, Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Entonces vemos acá que para poder entrar en el reino de Dios no es como dice la gente, que todos los que nacen, que todos los nacidos son nacidos de Dios. No es así. La palabra enseña que en el versículo 6 aquí dice, en este libro de Juan capítulo 3 versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Entonces, para lo que es nacido de la carne, eso es de la carne. ¿Por qué? Porque dice que lo que es nacido de la carne, porque está la palabra de la reproducción. La palabra de la reproducción está de la que Elohim dijo cuando creó al hombre y a la mujer, que le dijo: únanse y sosegad y llenad la tierra de vivientes. Ahí está la palabra de la reproducción, que todo lo que al unirse el hombre y la mujer en estar en el momento, en los días de concebir, ella concibe si tiene ayuntamiento con varón. Entonces, ella va a dar a luz ahí. Y entonces lo que nace ahí es nacido de la carne. Pero para nacer para Dios, dice en la escritura de Juan, aquí en el capítulo 12 de Juan, dice lo siguiente: dice en el capítulo de Juan 1, versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los suyos era el pueblo de Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de la sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que aquí dice que a los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. En aquel momento, para el pueblo de Israel que vino a ellos no le recibieron. Entonces, los judíos que le recibieron, ellos que recibieron a Yeshua, a los que le recibieron de la raza judía, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Igualmente a todos nosotros, todos los que creemos y recibimos a Yeshua HaMashiach como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros pasamos a tener el poder de ser hechos hijos de Dios, a recibir la potestad de hacernos hechos hijos de Dios. ¿Cómo nos hacemos? Ahorita lo podemos ver por las escrituras, vamos viendo cómo nos hacemos hechos hijos de Dios, porque ya cuando recibimos a Elohim, cuando recibimos a Yeshua como nuestro único y suficiente Salvador, entonces recibimos poder. ¿Qué poder es? Que recibimos la
la palabra de que Él nos ha dado, que podemos hacernos hechos hijos de Dios. Tenemos el poder para hacernos hechos hijos de Dios, porque ya lo hemos reconocido y hemos entrado. Entonces, cuando nosotros creemos en Él, entonces pasa lo que dice aquí en el libro de Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante, que dice: respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué pasa? Que para la persona nacer de nuevo, para nacer para el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo la persona. Entonces, ¿cómo es el nacimiento de nuevo? ¿Cómo es el nacimiento? Bueno, número 1, recibir primeramente, porque dice que a todos los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Después que la persona recibe el poder para ser hecho hijo de Dios, entonces tiene que pasar a nacer del agua y a nacer espiritualmente. ¿Qué es nacer del Espíritu? Es cuando viene la transformación espiritual de la persona, cuando viene el cambio de la persona, el cambio que hace la persona internamente y externamente. Son dos cosas que cambian, tanto cambia la parte interna como cambia la parte externa. Entonces, todo cambia en el ser humano, todo cambia en el hombre que ha sido nacido del Espíritu, porque el que es nacido del Espíritu, la carne recibe una transformación. Pasa de ser una carne que está bajo las cosas de las leyes de la carne, como lo explica en el libro de Gálatas, capítulo, Gálatas 5, 17 y Efesios, que habla de los deseos de la carne y de las cosas de la carne. Entonces, aquí dice en el libro de Gálatas, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pues si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disecciones, herejías, envidia y homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, por eso es que cuando la persona tiene el nuevo nacimiento, que la persona nace del Espíritu. El nacimiento del Espíritu es lo interno del corazón, los pensamientos, la mente del hombre cambia. Entonces ya no anda tras estas cosas, ya no anda con los deseos de la carne y las intenciones de la carne, que son todas las que nombré ahí en el libro de Gálatas 5, 16 como al 20, que está esa escritura. Entonces, el nacer del Espíritu, el nacer
del agua. El nacimiento del agua es el bautismo que nos corresponde cuando somos bautizados, como dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, 11. Libro de los Colosenses, dice así, dice, y en el versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, que es Yahshua, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, la palabra nos habla de sepultar, porque cuando una persona muere de algo, tiene que ser sepultado. Y esa persona, por lo menos, cuando nosotros morimos espiritualmente, que ya por lo menos físicamente, carnalmente, ya no vamos a practicar más el pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos a ser bautizados, lo dice en el libro de Romanos capítulo 6, que pasamos nosotros a ser ahora espirituales, a pertenecer al Espíritu, como nos dice la palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Dice aquí, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos sepultados juntamente con él, en su semejanza a su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, al fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Entonces, démonos cuenta ahí, que si ya nosotros hemos sido bautizados, porque es que es el nacer del agua, el nacer del agua, que es cuando somos sepultados en las aguas. El bautismo es para muchas personas que predican el Evangelio, el bautismo no lo toman como lo importante, para lavar nuestros pecados, como lo importante para ser sepultados, para que nuestros pecados vayan al fondo del mar. Porque así lo dice en el libro de Miqueas, capítulo 7. En los últimos versículos de esta escritura dice que nuestros pecados son sepultados en la mar y nunca más Elohim se acordará de ellos. Así que fíjese bien, cuando vemos estas cosas,
acá, que algunos para algunos no les tienen la importancia del bautismo. Otros dicen, no, ya lo importante es que creyó y ya solamente con creer, con eso basta y sobra. No, mire, las enseñanzas de la palabra, lo que está escrito en la Sagrada Escritura, es para los que creen. Es para los que creen. Porque una persona que no ha creído, pues no puede tomar las cosas que están en las Escrituras, las enseñanzas que están escritas en las Escrituras, porque para él son locuras. Pero para los que creemos, es para salvación. Y por eso fíjese lo que dice en el libro de Miqueas, unas escrituras que estaban ya prometidas, o sea, profetizado para el tiempo del pueblo que se iba a hacer el nuevo pacto, para el pueblo de Yahshua. Y dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fíjese bien, esto está escrito en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, versículo 19, que le mencionaba anteriormente. Entonces, el nacimiento del agua es la sepultura en las aguas. Para ser sepultado no es como bautizan hoy en día a los niños, que le echan con un poquito de agua, le echan en la corona. Primeramente no es para niños, porque el bautismo es para los que creen en el nombre del Altísimo, para que creen en el nombre de Yahshua, el que confiesa con su boca, porque dice que todo aquel primeramente tiene que recibirlo como a Elohim, que es Elohim, tiene que recibirlo, que Yahshua es Elohim, es el que hizo el cielo y la tierra, es el Rey de Israel. Y entonces, ya cuando la persona reconoce que Él es, como dice aquí en la Escritura, lo voy a leer en el libro de Romanos capítulo 10, que dice así, 10:8, y dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesarse con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, ¿qué ha enseñado el Eterno? ¿Qué estamos viendo aquí en la palabra? Aquí en la palabra vemos que si no hay quien predique el Evangelio, si no hay quien enseñe estas cosas, ¿cómo van las personas a tener el conocimiento que Yahshua es Elohim? Si hay personas que le enseñan que Yahshua es la tercera persona, la segunda persona, y que el Espíritu Santo es la tercera persona, ellos no son tres, no es un Dios trino, es un Dios único.
es único, Él no es trino, es todopoderoso, Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu. Él es para nuestra salvación todo. Entonces, Él es el primero y Él es el último, Él es el alfa y Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Y no hay nada semejante a Él, porque Él es todopoderoso. Entonces, Él es el gran Rey y el Todopoderoso. Entonces, bien, como hablaba Él del reino, que vino a predicarlo, ¿quién vino a predicar el reino? El mismo dueño del reino, que se llama Yahshua. Él vino a predicar su reino. Él vino a traer las buenas nuevas. Y encargó a los suyos, a los que estuvieron con Él, a los que anduvieron con Él, a los que preparó Él, les encargó y los envió a que llevaran las buenas nuevas por todas las naciones, llevándoles y enseñándoles enseñando el perdón de pecados y a que creyeran en Él y a el perdón de pecados en Él. Entonces, bien, ya vimos que para entrar al reino de Elohim tenemos que nacer de nuevo para poder estar dentro del reino de Elohim. Ahora bien, hay personas que creen en lo que está escrito en las Escrituras, pero no lo llevan al corazón, sino lo dejan en la misma palabra, lo dejan en las mismas Escrituras y no lo ponen en su corazón, no lo llevan en su corazón. Por ejemplo, ¿cuántas personas en los lugares, en las casas, en las habitaciones, tienen la Biblia abierta y la abren en el libro? A veces muchas personas la abren en el libro, en el Salmo 91. En el Salmo 91, fíjese lo que dice la palabra en el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré. Ya. La camioneta. No me moleste. No temerá el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces, ¿qué nos enseña aquí la palabra? La palabra nos enseña de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, castillo mío y esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Eres tú, eres mi Dios. Pero ¿cómo se hace para morar dentro del abrigo del Altísimo? Porque habla de morar dentro del abrigo del Altísimo. Morar es estar dentro del abrigo del Altísimo. ¿Qué nos enseña la palabra de estar dentro de ese abrigo del Altísimo? Pues la palabra nos enseña que para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu para poder la persona decir que está dentro del reino. Porque fíjese lo que leíamos en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 4 también, que dice que el diablo llevó a Yahshua a un alto monte, al monte más alto que había, y lo llevó y le mostró los reinos de la tierra.
¿Para qué le muestra los reinos de la tierra? Y le mostró el poder de ellos, la gloria de ellos. ¿Qué pasa? Que ahí ellos están en manos, dijo que estaban en manos de quién, que a quién le habían sido entregados, dijo que le habían sido entregados a ellos, y que a quien Él quiera darlos, los da, o sea que está a disposición, el mundo está a la disposición de Satanás. Entonces, ¿qué habla en el libro de Primera de Juan 5, versículo 19? Dice, sabemos que nosotros somos de Dios. ¿Quiénes? Todos los que hemos creído, como dice en el libro de Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, quedaron por fuera. Mas a todos los que le recibieron le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Disculpa. Entonces, ¿qué pasó? Ellos han recibido el reino de Dios. Hemos recibido el reino de Dios y estamos dentro del reino de Dios. Los que hemos creído estamos dentro del reino de Dios. Ahora bien, quiero explicarle lo que es estar dentro del reino de Dios. Cuando la persona entra al reino de Dios, pues sabemos que todos los reinos de la tierra, por lo menos, mire, analizando desde aquí de este país en adelante, porque estoy en Venezuela y soy venezolano y estoy viviendo en este país de Venezuela. Entonces, aquí en este país existe para reinar el rey de Venezuela, está una constitución que se llama la Constitución de Venezuela. Entonces, estamos en un país cercano también, que estamos aquí, Colombia. También Colombia tiene su constitución. Todos los países, la constitución de Venezuela no es la misma constitución de Colombia. La constitución de Colombia no es la misma constitución del Brasil. No es la misma constitución de los japoneses, no es ninguna. Las constituciones, las leyes no son las mismas. Son cambiadas, pueden tener que se aparezcan en algunas cosas, pero son diferentes y se administran diferentes. Entonces, bien, el reino de Dios tiene también su constitución. El reino de Dios tiene su constitución. Ahora, ¿cuál es la constitución del reino de Dios? La constitución del reino de Dios está aquí, que son las Sagradas Escrituras y son los mandamientos del Eterno. Aquí en la palabra del Eterno están los mandamientos. Para muchas personas que predican hoy en el Evangelio en este tiempo, dicen que ya las leyes de Dios fueron quitadas. Dice que fueron abrogadas, que ya vino Yahshua y abrogó las leyes. Eso es completamente falso a lo que ellos dicen, a lo que dice Yahshua, porque Yahshua dice que no vino, dice en el libro de Mateo, capítulo 5. Dice así la palabra en el libro de Mateo 5. Voy a leerla por aquí que dice, disculpe, está leyendo 5. Dice en el capítulo 5, verso 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido
abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, bien, aquí lo dice, no es mucha la diferencia de lo que hay entre la predicación del evangelio de hoy, de las personas que son muchedumbres que andan predicando, y que hay de organizaciones que creen en el evangelio, pero lo creen de una manera muy diferente a la enseñanza del Eterno, porque ellos dicen que ya no hay ninguna ley, que ya por lo menos las leyes de Dios fueron abrogadas, que ya no, que cada quien vive por su propia voluntad. Eso es falso, eso es falso. El reino de Dios no ha sido, las leyes del reino no han sido suspendidas ni han sido quitadas. No han sido quitadas, permanece, porque aquí Elohim dice que Él, que es el dueño del reino, porque las leyes de Dios no las puede quitar el hombre, no es el hombre, porque en las leyes de Dios, en el reino de Dios, Él es el que puede quitar, Él es el que puede quitar las leyes, no pueden ser las personas que están con Él, no la pueden quitar, porque por lo menos en los países, los únicos que pueden cambiar la constitución son los presidentes, los reyes que sean los que van a administrar pueden cambiar las constituciones, pero los pueden cambiar, pero tienen que hacer un referendo pidiéndole al pueblo también la opinión, si pueden cambiar las leyes o no las pueden cambiar. Si el pueblo otorga, pues lo puede hacer el presidente. En cambio aquí, en el reino de Dios, aquí cuando vino Yahshua, que era el que le decían, bueno, tú vas a cambiar las leyes, porque pensaban, como Él es el rey, como Él es el todopoderoso, pues Él puede cambiar las leyes. Él dijo, no penséis que he venido no pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarlo, sino para cumplir. ¿Por qué? Porque de cierto os digo que es hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera, de ahí en adelante, después de él, después de Yahshua, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera, fíjese bien, dice que más cualquiera que quebrantase uno de estos de los mandamientos más pequeños de la ley, dice que si alguno los quebranta y así enseña, esta persona será insignificante, será muy pequeña llamada en el reino de Dios, o sea que no tiene nada de importancia. ¿Por qué? Porque está quebrantando los mandamientos del Eterno. Y entonces por eso en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 dice, y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre nosotros hicimos tales y tal cosa, hicimos varias maneras, predicamos, profetizamos, hicimos milagros, sanamos enfermos, hicimos, con cantidad de cosas. Que era apartado de mí, hacedores de maldad, porque nunca los he conocido. ¿Entiendes? Porque Dios conoce cuando la persona hace la voluntad de Él. Ahí lo conoce. ¿Y qué es hacer la voluntad de Él? Es hacer lo que Él tiene ordenado por sus mandamientos. Ahí sabe el Eterno quién lo conoce, quién no lo conoce,
quién hace lo que Él manda y quién no hace. Porque Él le dijo a los judíos, a los discípulos, le dijo: el que me ama, mi palabra guarda. El que me ama, guarda mis mandamientos. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. Y entonces eso es mostrarle al Eterno que no se ama. Hay muchas personas diciendo que casi se les revienta el corazón de solo que aman a Dios, pero no creen en los mandamientos de Dios, ni creen en guardarlos, ni creen en creerlos. Entonces ahí no hay amor, ahí no hay, porque el amor es mostrarle al Eterno que le amamos cuando hacemos lo que Él manda por sus mandamientos, por lo que Él tiene ordenado. Y entonces por eso dice: mas cualquiera que haga y los enseñe, y éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué sucede? Que para entrar dentro del reino de los cielos hay que practicar los mandamientos del Eterno, hay que guardar las leyes del Eterno. Fíjese bien, ahora, ¿dónde están expresados los mandamientos del Eterno? ¿Dónde se encuentran? Los mandamientos del reino del Eterno los encontramos en el libro de Éxodos. En el Éxodos 19, ahí encontramos cuando se empiezan a dictar las leyes. Y en el capítulo 20 está la entrega de los mandamientos del Elohim. Entonces, todos esos mandamientos hay que cumplirlos, porque todos están en pie. Porque fíjese bien, el mandamiento de amar a Elohim ante todo, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, está en pie. El amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos está en pie. Amar a nuestros padres y honrarlos está en pie. No cometerás adulterio está en pie. No matarás está en pie. Bueno, todos los mandamientos, ¿para qué vamos a contarlos todos si todos están ahí? Hacer las fiestas que el Eterno mandó, guardar el Shabbat que el Eterno mandó, eso está en pie, todo está en pie, todo. ¿Por qué? Porque todo es del Eterno, todos son los mandamientos del reino, estos son los mandamientos del reino de Elohim. Entonces, así como cada constitución tiene sus mandamientos, tiene sus leyes, tiene sus ordenanzas, igualmente el reino de Dios las tiene, pero no tiene las de aquí. Los creyentes no estamos obligados a cumplir los mandamientos del mundo, sino estamos llamados a cumplir los mandamientos que están aquí en la palabra, los mandamientos del reino, que son los que están acá, no son los que están en el mundo. No es la constitución que está en el mundo, no es la constitución. Hagamos una comparación. Si nosotros estamos, nosotros venezolanos, que los venezolanos hoy en día están por todos los países. Ahora bien, si el venezolano que está en el país, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿cuál ley le corresponde a él estarle sujeto? ¿A la de Venezuela o la de Estados Unidos? ¿Cuál leyes tiene que cumplir, las de Venezuela o las de Estados Unidos? Entonces, analice esa. Para que nos demos cuenta que hoy en día, por lo menos el mundo evangélico, siempre practica y lleva y somete a las personas a las leyes que están en el mundo, a las leyes mundanas, a las leyes, a la constitución de Venezuela, si está en Venezuela, a la constitución, si es colombiano,
a la Constitución de Colombia y no a la Constitución del Eterno. La Constitución del Eterno está acá. Mire, todos nosotros los creyentes estamos llamados para ser nuestra justicia, ser mejor como fueron los escribas y los fariseos. Porque si nuestra justicia, ¿qué es nuestra justicia? Que si nosotros no cumplimos como lo dice la palabra, pues si no cumplimos tampoco vamos a entrar en el reino de Dios. Así lo dice, en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos tiene su justicia. Nosotros vemos, por lo menos aquí en las escrituras, las enseñanzas del matrimonio que está establecido para el Eterno. Así mismo. ¿Qué dice Romanos 7, versículo del 1 al 12? Pablo dice: hablo con los que conocen la ley, porque le hablaba a los judíos. Y los judíos, a los judíos se les enseñaba la ley y se les enseñaba la Torá para que ellos comprendieran y entendieran la Torá, pero nunca la llegaron a entender, lamentablemente, porque si la hubieran entendido, no hubieran crucificado al Mesías. Pero como no la entendieron, no la comprendieron, no supieron, más bien negaron al Mashiach y le niegan todavía, porque nunca han entendido la palabra. Pero Pablo dice: hablo con los que conocen la ley, con los que han oído la ley. No es que la conocen, porque ellos no la conocieron, porque si la hubieran conocido no sacrifican al Mashiach, sino lo reciben como Dios, como Elohim. Y dice: la mujer está sujeta al marido mientras él vive. Y así mismo la ley. El hombre está sujeto a la ley de Dios mientras que él vive. Cuando ya murió, ya el hombre deja, ya la ley no lo va a juzgar más, porque ya no le va a juzgar ninguna obra, porque ya el hombre ya no existe. ¿Entiende? Y entonces así mismo, que cuando la mujer está sujeta al hombre mientras que el hombre está vivo, pero cuando el hombre muere, ya la mujer ya queda libre de la ley, porque ya ese hombre ya no existe, ya ese hombre dejó de ser. Igualmente así mismo pasa con las personas, que el hombre está, mientras que está vivo, está en el deber de cumplir la ley, de cumplir las cosas de Dios. Pero cuando muere, ya listo, ya se acabó, ahí ya no va a cumplir más nada. Ahí ya está listo, ya queda justificado, porque ya su cuerpo queda separado del espíritu y no puede cumplir. Entonces, bien, si usted va a estudiar, estúdiese en el libro de Éxodo 24, del 12 en adelante. Libro de Éxodo 24. ¿Qué dice aquí en el libro de Éxodo 24? Del 12 en adelante, del 12. Éxodo 24, 12. Y dice en el 24, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allí, y te daré tablas de piedras y las leyes y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y aquí dice que Moisés se levantó. Entonces, las escrituras tienen una gran importancia, porque son escritas para preparar al hombre, para guardar al hombre santo, para hacerlo santo, para santificarle. Los mandamientos no son cargas, sino son para nuestra santificación. Es para santificarnos. Las ordenanzas, porque la ley y los mandamientos son la instrucción para el hombre. Si el hombre no supiera nada de cómo estaban nosotros en el mundo, que nosotros no conocíamos las escrituras, no sabíamos qué era lo malo y qué era lo bueno. Lo único que le decían por ahí de algunas cosas, y uno a eso le tenía temor solamente, pero a las demás no. Entonces,
¿Qué nos dice? Por lo menos cuando se le tenía temor a Elohim, que dice que no desearáis la mujer de tu prójimo. No, pues es otro. Si la mujer daba chance y la mujer daba oportunidad, pues el hombre la atacaba. ¿Entiende? Otro hombre. En cambio, conociendo la palabra, ya cuando se conoce la palabra y está esa palabra viva en el corazón del hombre que dice, no desearáis a la mujer de tu prójimo, ¿cómo va a ser? Por más que sea una mujer hermosa, no se la puede desear. No desearás nada de la casa de tu prójimo. Ay, que fulano tiene tales cosas tan bonitas, no se las puede desear. Que si tiene una finca, que si tiene un terreno, que si tiene casa, que si tiene ahí, pues no va a estar deseando de quitárselas, como algunos evangélicos todavía que vienes con la agallas, así a ver cómo le quitan a otros las cosas. Mire, y no solamente los evangélicos, sino católicos, todos. Hoy en día no le pueden alquilar una casa a una persona porque aparece quitándosela, ¿me entiende? Si a una persona le dan ahí la oportunidad para vivir, después no lo pueden sacar, porque eso es algo tremendo. Entonces, ¿por qué? Porque hace falta el conocimiento de la palabra, hace falta que conozcan la palabra. Así que en toda la escritura, en el libro de Éxodo 31 también nos habla, en Éxodo 31, 18, en Éxodo 22, 15 al 16 y en Éxodo 34, 1 también nos habla. En todo nos habla la escritura de los mandamientos, de las leyes de Dios, las enseñanzas de Elohim. Aquí en la palabra tenemos la enseñanza de todo, cómo vestirnos, cómo el atavio, cómo de nuestro vocabulario. Todo aquí está la perfección, aquí está la perfección. El Eterno nos manda que no nos vayan a mandar a hacernos rayas o cosas así de estatua, que se hacen tatuajes, que se hacen la coronilla, que se hacen todo. No, el Eterno manda que nosotros nos conservemos puros como Él nos hizo, para Él. Así que el Eterno les bendiga, la paz del Eterno gobierne su corazón, la bendición del Eterno nos bendiga. Y si usted es buen oyente, usted va a tener una bendición en esta enseñanza, porque usted va a conocer estos dos reinos, el reino de Dios y el reino del mundo. El reino de Dios, las leyes las establece Dios y nadie las puede quitar sino únicamente Elohim. No las cambia, no las quitan, no hace ninguna otra cosa con sus leyes, porque son las leyes de Él. Él es el único que puede modificarlas, Él es el único que puede cambiarlas. Y Él dijo que no las había cambiado. Igualmente, por lo menos en el mundo, son las leyes del mundo. Esas leyes no son puestas por Dios, esas no las va a arreglar Dios, esas no las va a cambiar Dios, esas no va Dios a poner los mandamientos ahí, porque ese reino no es de Él. El reino de Dios es el Evangelio. El reino de Dios es su reino que está establecido acá. Y para entrar a ese reino tenemos que nacer de nuevo. Acuérdese, Salmo 91, no piense que abrir la Biblia donde está el Salmo 91, esa es la protección. No, la protección la va a tener usted y la voy a tener yo y la tenemos, es cuando estamos dentro del reino de Dios. Ahí habitamos dentro del abrigo del Altísimo y moramos bajo de ese poder divino, de esa gloria y de esa majestad gloriosa y poderosa, que dice que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 al otro lado, pero a nuestra vida no caerá nada, porque tenemos al Eterno, tenemos al Todopoderoso, que es el que nos cubre y nos cubre como la gallina cubre a sus polluelos con sus alas. Dice que debajo de sus plumas estaremos seguros. Así que en el nombre de Yeshua Mashiach les bendigo y espero que estas palabras no salgan únicamente de mi boca, sino que lleguen al corazón de cada uno de los que la oyen. En el nombre bendito y sagrado de Yeshua Mashiach. Amén y amén.